Bueno, buenas noches a todos. Espero que estén muy bien. Y pues como lo mencionó mi papá, la idea es que pues que no se sientan mal, pero si hay algo en su vida que de pronto no está bien, sí se sientan confrontados. Y ese es el propósito de la palabra. Dice también la palabra no recuerdo bien, pero dice la palabra que penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón y escudriña todos nuestros pensamientos. Está en Romanos, ya me acordé, eso está en Romanos. Entonces, es lo que vamos a hacer hoy, así que te pido que pongas mucha atención. De pronto no va a haber muchos amenes o aleluya o cosas así. De pronto vaya a crujir de dientes. No, mentiras, no les da. Entonces vamos a hablar sobre lo que es el pacto. ¿Qué es un pacto? ¿En qué pacto vivimos? ¿Cuántos pactos hubieron? Pero todas estas cosas las vamos a ir escudriñando. Y al final vamos también a hablar sobre cómo vivir en el nuevo pacto, ¿sí? Porque pues estamos en un pacto que tiene ciertas cosas que necesitamos hacer, no de forma religiosa, pero sí para ir creciendo en las bendiciones de ese nuevo pacto. Así que antes de ya comenzar de lleno, me gustaría comenzar con una pequeña oración. Padre, te damos gracias por esta noche, te damos gracias, Señor Jesucristo, porque has dispuesto, Señor, de nuestro tiempo, de nuestros recursos, Señor Jesús, para poder estar acá una noche más, y te pedimos que nuestros oídos espirituales sean abiertos para lo que tú tienes para nosotros en esta noche, en el nombre de Jesús. Te pido que tu palabra sea expuesta y se haga revelación, el rema en nuestra vida, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, la palabra pacto, ¿qué es un pacto? ¿De dónde viene esta palabra? Digamos, no vamos a ser muy etimológicos o muy específicos en lo que es. Sin embargo, pues a grandes rasgos, un pacto es un acuerdo entre dos o más personas que obliga a ambas partes a cumplir una serie de condiciones. Eso es un pacto, básicamente. Sin embargo, nosotros hemos visto que a lo largo de la palabra, tú nunca vas a ver un pacto hecho por Dios que no implique una sangre. Así sea de animal, así sea la de nuestro Señor Jesucristo, siempre implicará la sangre. Entonces, el primer punto es que nosotros no podemos pactar con Dios actualmente, primero porque estamos en un pacto que Dios ya rigió con la sangre de Cristo, y segundo, que si vas a pactar necesitas de sangre. O sea, no sé si de pronto tengas que matar a un cordero, sacarle la sangre y Señor, hagamos un pacto. No se puede. O sea, las personas que a veces piensan, no, es que vamos a hacer un pacto con Dios. Si no tiene sangre, primero no es de Dios y segundo no se puede porque ya hay un pacto establecido por Cristo. Eso es lo primero. Existen también tres tipos de pacto que vemos en la Biblia. La primera es Dios con el hombre, la segunda es el hombre con Dios y la tercera es el hombre con el diablo. Entonces quiero que repitan después de mí: Dios con el hombre con Dios y el hombre con el diablo. Entonces vamos a ver a lo largo de la palabra, incluso actualmente, que las personas siguen pactando hasta con el diablo. ¿Sí? Entonces vemos que los pactos sí siguen siendo vigentes hoy en día. Sin embargo, nosotros estamos en un pacto que ya fue establecido y vamos a ver en qué punto de la historia también fue establecido. Sin embargo, me gustaría recalcar qué era el antiguo pacto, porque pues si hay un nuevo pacto, quiere decir que hubo un antiguo pacto. Es decir, antes hubo ese primer pacto por las que personas tenían que estar regidas con una serie también de otras condiciones, otros derramamientos de sangre que hacían que las personas tuvieran que vivir precisamente bajo esos reglamentos o bajo ese mismo pacto. Entonces ese pacto pues se puede ver desde el Antiguo Testamento y este nos muestra según el orden de Dios que implica eso, una sangre. Ahí en el Antiguo Testamento vemos que había un tabernáculo que pues para los que se acuerdan estuvimos también enseñando sobre el lugar santo, el patio del lugar santo y el lugar santísimo. Entonces en el lugar santísimo es donde el pacto se hacía vigente con el derramamiento de sangre de los animales. Entonces así es como nosotros vemos cómo Dios hacía uso de la sangre para poder efectuar este pacto. Sí, entonces vemos que a lo largo de la palabra pues Dios hace ese pacto con los hombres para distintos motivos. Sin embargo, pues el más relevante para hoy es un pacto que se hacía para cubrir los pecados. La sangre
en el Antiguo Testamento, en el tabernáculo, se usaba precisamente para cubrir los pecados. Pero tengan en cuenta una cosa muy importante. Esto era para cubrir los pecados, más no limpiar los pecados. La sangre no tenía el suficiente poder para limpiar por completo nuestro ser, sino que tan solo podría llegar a cubrirlo, y dice la palabra que solo servía un año. Es decir, cada año un sacerdote tenía que ir, entrar al lugar santísimo, ofrecer un sacrificio y otra vez repetir este proceso. Sí, entonces vemos a lo largo de la palabra que esto así es como funcionaba el antiguo pacto. Sin embargo, pues no quiero entrar mucho más en contexto con esta palabra, pues porque no es el tema que nos atañe hoy. Sin embargo, pues quiero que ya entremos a lo que quería que entráramos ya. Sin embargo, pues necesitamos ese pequeño contexto. ¿Qué es el nuevo pacto? ¿Por qué estamos en un nuevo pacto? ¿Quiénes hacen parte del nuevo pacto? Y todo lo vamos a empezar a ver ya desde la palabra. Y me gustaría que fueran a Hebreos capítulo 9, versículos 11 al 15. Hebreos capítulo 9, versículos 11 al 15. El que lo tenga lo puede leer. Hebreos 9, capítulo 9, versículos 11 al 15. El que lo quiera leer, con mucho gusto. Hebreos 9, del 11 al 15. ¿Quién lo tiene por ahí? Pero ya Cristo vino y se ha convertido en el jefe de los sacerdotes, y a él le debemos todo lo bueno que ahora nos pasa, porque el santuario donde él es sacerdote es mejor y perfecto. No lo hizo ningún ser humano, así que no es de este mundo. Cristo no entró a ese santuario para ofrecer a Dios la sangre de animales, sino para ofrecer su propia sangre. Entró una sola vez y para siempre. De ese modo, de una vez por todas, nos libró del pecado. De acuerdo con la religión judía, las personas que están impuras no pueden rendirle culto a Dios, pero serán consideradas puras si se les rocía la sangre de chivos y toros y las cenizas de una becerra sacrificada. Pues si todo esto tiene poder, más poder tiene la sangre de Cristo, porque por medio del Espíritu que vive para siempre, Cristo se ofreció a sí mismo a Dios como sacrificio sin mancha ni pecado. Su sangre nos purifica para que estemos seguros de que hemos sido perdonados y para que podamos servir a Dios que vive para siempre. Gloria a Dios. Entonces vemos que a través de la palabra pues nos da también un pequeño contexto del antiguo pacto, y vemos que la sangre de los animales tenía un poder limitado. Esa sangre, pues como les decía, no era suficiente para llegar a lo que el Señor Jesús pudo hacer en la cruz. Sin embargo, pues acá surge esa pregunta de, bueno, el Señor Jesús no fue hasta el lugar santísimo y murió ahí. Dice la palabra que no fue un lugar físico o hecho por hombres, sino que fue en un lugar celestial en el que Él, siendo sumo sacerdote, el sumo sacerdote es el encargado de ofrecer sacrificios, es decir, Él como mismo sumo sacerdote se ofrece a sí mismo derramando toda su sangre para que nosotros viviéramos en un nuevo pacto. Eso es lo que nos quiere decir la palabra de hoy. Entonces vemos cuán poderoso llega a ser la sangre del Señor Jesucristo, que al ofrecerse a sí mismo no solo nos ha liberado del pecado, sino que nos ha hecho entrar en un nuevo pacto. Es decir, es una nueva vida en Cristo Jesús. Por eso el nuevo pacto no puede ser posible sin la intervención de nuestro Señor Jesucristo. Es un punto muy, muy importante en el nuevo pacto. Entonces, sin el Cristo no hay nuevo pacto. Entonces las personas que de pronto dicen, no, es que yo creo en Dios, es que Dios es muy bueno y Dios hizo todo esto por nosotros, pero es que el Señor Jesús yo no creo que haya sido el Hijo de Dios. De pronto un maestro sabio, de pronto un profeta, como dicen incluso en el Antiguo Testamento, pero no, yo creo que el Señor Jesús no. Entonces no estamos viviendo en el nuevo pacto. O sea,
Si no crees en lo que el Señor hizo a través de su sangre, no podemos tener esa entrada a través del pacto de nuestro Señor Jesucristo. Pero entonces acá hay una cosa también muy importante que entra a colación y es el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo, pues lo hemos estado también estudiando, en Romanos 8 también nos da una gran explicación de lo que es. Sin embargo, pues el Espíritu Santo es el poder manifestado de Dios. Repite conmigo, el Espíritu Santo es el poder manifestado de Dios. Entonces el Espíritu Santo, ¿cuál es la función que él desarrolla acá? Dice la palabra en Hebreos 9 que antes se rociaba la sangre de machos cabríos en las personas que pues querían cubrir sus pecados. ¿Qué es lo que hizo el Espíritu Santo? Dice su palabra que él vino en nosotros y puso el sello del Espíritu, el Espíritu Santo puso el sello y roció la sangre sobre nosotros. ¿Eso qué nos quiso decir? Que nuestra identidad ya fue sellada con la sangre de Cristo en el nuevo pacto. Es decir, nosotros no es como que podamos hacer así, ya me quité la sangre y no, o que de pronto, es que pequé, cometí un pecado y ahora me alejé del nuevo pacto y ahora tengo que volver a recibir a Cristo porque pequé muchas veces. No, eso es religiosidad. Lo que nos dice la palabra es que nosotros tenemos una identidad sellada por el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo, que es el poder de Dios, vino a traer la sangre de Cristo y selló nuestra vida con un nuevo pacto. Eso es lo que nos quiere decir la palabra de Dios. Entonces ya siguiendo con el tema, uno se pregunta, listo, entonces, ¿en qué parte de la historia específicamente vino el nuevo pacto? Y me gustaría que me acompañaran a Mateo 27, versículos 45 al 54. Mateo, capítulo 27. Mateo 27, versículos 45 al 54, ese lo voy a leer yo, pero quiero que me acompañen de todas formas. Dice Mateo 27, 45 en adelante. Desde el día y hasta el mediodía, hasta la media tarde, toda la tierra quedó en oscuridad. Como a las 3 de la tarde, Jesús gritó con fuerza, Elí, Elí, lama sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Como cuando lo oyeron, algunos de los que estaban allí dijeron, está llamando a Elías. Al instante, uno de ellos corrió en busca de una esponja, la empañó en vinagre, la puso en una caña y se la ofreció a Jesús para que bebiera. Los demás decían, déjalo, a ver si viene Elías a salvarlo. Entonces Jesús volvió a gritar con fuerza y entregó su espíritu. En ese momento la cortina del santuario del templo se rasgó en dos de arriba a abajo. La tierra tembló y se partieron las rocas, se abrieron los sepulcros y muchos santos que habían muerto resucitaron. Salieron de los sepulcros y, después de la resurrección de Jesús, entraron a la ciudad santa y se aparecieron a muchos. Cuando el cinturón y los que con él estaban custodiando a Jesús vieron el terremoto y todo lo que había sucedido, quedaron aterrados y exclamaron, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Estaban allí mirando de lejos muchas mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirle. Entre ellas se encontraban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, la madre de los hijos de Zebedeo. Quiero que nos enfoquemos más precisamente en el versículo 51. Dice, en ese momento la cortina del santuario del templo se rasgó en dos de arriba a abajo. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Si ustedes se acuerdan lo que les acabo de decir anteriormente, en el lugar santísimo, ¿qué es lo que pasaba? Se ofrecían los sacrificios, venía el sumo sacerdote, mataba al cordero, derramaba la sangre y pues pasaba todo este proceso. Pero entonces, ¿qué pasó acá? ¿Por qué el Señor Jesús rasgó el velo? Primero es para que nosotros no dependiéramos de un lugar físico para ser portadores de la presencia de Dios. Pero no solo eso, sino que con el mismo poder del Espíritu Santo que rasgó el templo, el velo del templo en dos, también nosotros seamos aptos para un nuevo pacto. Un nuevo pacto que no sea regido por simples sacrificios hechos de animales, sino que ahora nosotros seamos libres gracias al único sacrificio hecho por el Señor
Jesús. Eso significa nuevo pacto. Y entonces cuando te preguntes cómo vino el nuevo pacto, quién hizo un nuevo pacto, ve a Mateo 47 y ahí está la respuesta de cuándo el Señor Jesús nos ha dado un nuevo pacto. Nosotros somos regidos gracias a su palabra, gracias a la sangre del Señor Jesucristo. Entonces vemos que a través de esto el Señor rompe ese velo para que el Espíritu Santo también venga a habitar sobre las personas que hacen parte de este nuevo pacto. Nosotros de pronto pensamos que listo, nacemos de nuevo y pues sí, estamos en un proceso, leemos la palabra, leemos todo, pero a veces pensamos que estamos solos en el proceso, o a veces pensamos que el pastor es el único que nos puede ayudar, o que leyendo la Biblia, y pues está bien, no digo que está mal. Sin embargo, el Señor Jesús también, como parte del nuevo pacto, ha enviado su Espíritu Santo para que tú y yo podamos tener la revelación de la palabra de Dios y ser y el Espíritu Santo ser de esa ayuda que la palabra nos dice. Entonces, vemos que el nuevo pacto pues también es regido por la sangre del Señor Jesucristo, pero el Señor también nos ha dado un plus que no tenían las personas del Antiguo Testamento, y es precisamente el Espíritu Santo. El Espíritu Santo sí se manifestó en el Antiguo Testamento, sin embargo pues estaba sobre las personas. Mas nosotros no solo tenemos al Espíritu Santo sobre, sino en nosotros. Nosotros tenemos al Espíritu en nuestro interior, y esto como confirmación de lo que les decía de que somos sellados por Cristo, sellados por la sangre del Señor Jesucristo. Me gustaría que me acompañen a Hebreos 4:14, y el que lo tenga lo puede ir leyendo. Hebreos capítulo 4, versículo 14. Hebreos 4:14 al 16. Quien lo tenga lo puede ir leyendo. Hebreos 4:14 al 16. Jesús, el Hijo de Dios, y es nuestro gran jefe de sacerdotes que ha subido al cielo. Por eso debemos seguir confiando en Él. Amén. El diablo le puso a Jesús las mismas trampas que nos pone a nosotros para hacernos pecar, solo que Jesús nunca pecó. Por eso él puede entender que nos resulta difícil obedecer a Dios. Así que cuando tengamos alguna necesidad, acerquémonos con confianza al otro trono de Dios. Él nos ayuda porque el bueno es bueno y nos ama. Amén. Gloria a Dios. Entonces vemos que en su palabra hay un plus más, ¿sí? Hay un plus más, y acá es cuando ya entramos en la materia a profundidad, así que quiero que me prestes mucha atención a lo que voy a decir a continuación. El Señor Jesucristo nos ha dado no solo la bendición de estar en un nuevo pacto que ya no se rija por sacrificios, sino que también nos ha dado otro plus, y ese plus es que Él nos entiende, Él intercede por nosotros porque Él vivió como nosotros. Él conoce nuestras tentaciones, Él conoce nuestras batallas. Eso quiere decir que asimismo el Señor intercede por nosotros para que nosotros podamos no solo luchar la batalla de la fe, sino también ganarla. Y es a través del nuevo pacto y a través del Espíritu Santo que nosotros logramos eso. Entonces el Señor Jesús, ya son tres cosas que vemos acá. Como primero, como en el nuevo pacto, el Señor Jesús es sumo sacerdote. Di conmigo, sumo sacerdote. Como segundo, el Señor Jesucristo es también intercesor. Di intercesor. Y como tercero, es quien da la sangre por nosotros. Es decir, Él cumple estas tres funciones fundamentales para que el nuevo pacto se rija y nosotros tengamos una vida próspera y pues una vida como el Señor nos ha dicho que la vivamos. Entonces nosotros no debemos pensar que de pronto estamos solos, o que el pecado o la tentación es muy fuerte, que de pronto no hay posibilidad porque la tentación es que es muy deleitante, es tan rico el pecado, pero no. El Señor Jesucristo nos ha dado también la habilidad para interceder por nosotros, y que con el mismo poder del Espíritu Santo dejemos el pecado y vivamos correctamente en el nuevo
pacto, en el pacto en el que nosotros estamos actualmente. ¿Sí? Entonces, quiero que también me acompañes a Romanos capítulo 6. Hoy vamos a ver bastantes lecturas, así que te pido que tengas tu Biblia lista. Romanos capítulo 6, versículos 1 al 5. Romanos capítulo 6, versículos 1 al 5, esto lo voy a leer yo. Romanos 6, del 1 al 5. Entonces, continuando también con lo que les venía explicando, en el nuevo pacto el pecado no puede estar en nuestras vidas. Sin embargo, pues nosotros a veces en el proceso de santificación, en el proceso en el que Dios perfecciona nuestra alma, en nuestro cuerpo, nosotros estamos en ese proceso, pero el pecado ya no es parte de la ecuación de un nuevo pacto, porque la sangre primeramente ha borrado todos los pecados de principio a fin. Es decir, los pecados que no solo cometiste antes de creer en Cristo, sino también después de conocer a Cristo, han sido borrados. Todos, absolutamente todos, han sido borrados. Pero entonces, ¿qué pasa? Uno dice, uy, listo, entonces yo peco lo que quiero porque pues el Señor me perdonó. Sin embargo, Pablo en esta escritura nos dice por qué no podemos seguir pecando incluso cuando Él ya perdonó los pecados futuros. Y voy a leer desde el versículo 1, Romanos 6:1. ¿Qué concluiremos? ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? ¿Acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos a Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Por lo tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, a fin de que, así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una nueva vida. En efecto, si hemos estado unidos con Él en su muerte, sin duda también estaremos unidos con Él en su resurrección. Entonces acá vemos una palabra importante y es bautismo. Nosotros pensamos, uy, o sea que si no me iba a bautizar, o sea que estoy condenado, joder madre, o sea que voy a ir en pecado. Y no, el bautizo en el que hace referencia acá es el bautismo por el Espíritu Santo. Es decir, cuando tú recibes a Cristo, recibes un bautismo espiritual y ese bautizo, ¿qué significa? Ese bautismo te da una posición, te da un lugar, que no solamente moriste a tu viejo hombre en ese bautismo, sino que resucitaste como una nueva persona en el nuevo pacto. Eso es el bautismo. ¿Y qué tiene que ver pues todo esto con el pecado, con el nuevo pacto? Pues precisamente nosotros al ser bautizados, es decir, muertos con Cristo y resucitados con Cristo, tenemos una nueva vida sin mancha y sin pecado. Sí, en el proceso puede que le fallemos a Dios, en el proceso puede que nos equivoquemos. Sin embargo, está el Espíritu Santo como esa ayuda a nosotros para que podamos vivir de mejor manera en ese nuevo pacto. Entonces, quiero volver a leer el versículo 4. Dice, mediante el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte. Y quiero detenerme ahí. Pues como vemos en Mateo, pues el Señor Jesucristo muere entregando su espíritu. Después dice que llega un rico que era seguidor de Cristo, lo sepultan y todo esto. ¿Y por qué nos identificamos con Él en su muerte? ¿O por qué nosotros también morimos con Él? Porque nuestro viejo hombre que estaba en la naturaleza del pecado murió. Es decir, fue sepultado allá juntamente con Cristo. Entonces a veces las personas de pronto en tono de o jocoso, por burlarse de pronto, dicen, es que se me salió el viejo hombre o esa persona me hace saltar el viejo hombre, pero no es posible, o sea, espiritualmente y sobrenaturalmente no es posible. ¿Por qué? Porque tu cuerpo, tu naturaleza pecaminosa ya fue sepultada con Cristo. Y algo que yo sé que te va a ayudar, porque me ha ayudado a mí, es que en los momentos de tentación, yo digo, si la tentación viene a mí, yo sé que la tentación va a morir porque mi naturaleza de pecado ha muerto con Cristo. Y yo solo tengo una nueva vida en Cristo que es regida por el nuevo pacto y la santidad en la sangre de Cristo.
Entonces nosotros debemos tener en cuenta muy importante esto, porque el nuevo pacto no puede ser regido si tú no mueres antes. Es decir, me gusta esta expresión y es que el Señor Jesús te quiere matar. Entonces las personas como que se quedan intrigadas, ¿cómo así que el Señor me quiere matar? ¿Cómo es eso? Y sí, el Señor Jesús te quiere matar espiritualmente para que resucites con Él, juntamente con Cristo, y en esa misma resurrección recibas un nuevo pacto. Y también lo vemos en Gálatas 2:20, el versículo favorito de Nancita. Si te lo acuerdan, Nancita, nos los podría citar, ¿sí te acuerdas? Cristo justamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó y dio su vida por mí. Amén. Gloria a Dios. Entonces con Cristo estoy juntamente crucificado, juntamente con Él sacrifiqué mi antiguo ser que vivía en el pecado y ahora vivo en la naturaleza del Hijo de Dios, que es Cristo. Vivo en una naturaleza sin pecado. Entonces ya entrando más en el siguiente punto, y es cómo nosotros vivimos de esa forma. Porque si uno dice, listo, pues yo declaro que soy santo, que el pecado no tiene poder sobre mí, que vivo en un nuevo pacto, pero la palabra también nos da pautas y nos da tips de cómo vivir en el nuevo pacto. Sí, porque pues digamos, el mismo Señor lo decía y pues dice que Él intercede por nosotros porque Él conoce nuestras debilidades. Entonces, el Señor Jesús también está dispuesto a ayudarnos a través de ese nuevo pacto. Y me gustaría que fuéramos a Romanos ahí mismo, más adelante en el capítulo 11, versículos 17 al 22. Romanos 11, Romanos capítulo 11. Versículos 17 al 22. Quien lo quiera, quien quiera lo puede leer. Que lo tenga. Romanos 11, del 17 al 22. Listo. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. No te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabes que no sustentas tú a la raíz, sino a la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad de Dios ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Ok, entonces antes me gustaría dar este contexto porque habla Pablo, porque habla de ramas y ser injertos y ser cortados. Pues él estaba mostrando qué es lo que pasaba con el pueblo de Israel, y resulta que el pueblo de Israel pues había sido injerto en esa oliva que era pues también el Señor Jesucristo. Sin embargo, ellos fueron cortados por su falta de fe. Entonces, ¿qué es lo que dice? Gracias a que ellos fueron cortados, en esos huecos, en esos orificios en los que fueron cortados, nosotros fuimos injertos. Es decir, en parte, pues gracias a esos mismos actos que cometió el pueblo de Israel, nosotros hemos sido injertos también en esa misma raíz. ¿Y qué dice la palabra? Pues, ¿cómo somos injertos? A través de la fe. Nosotros somos injertos precisamente para que nosotros no produzcamos un fruto de pecado, porque el Señor no es pecado, sino que produzcamos un fruto de santidad, porque la raíz que es Cristo es santidad. Entonces, si tú cultivas un árbol si tú cultivas naranjas, pues no vas a cosechar manzanas.
O si cultivas lo mismo, si cultivas manzanas, pues no cosechas naranjas. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir la palabra de Dios? Que nosotros con la nueva naturaleza, a través de la raíz que es Cristo, el Señor Jesucristo, tú no puedes producir más pecado. Para ti es imposible seguir una naturaleza que es de pecado. ¿Por qué? Porque tu raíz ya es Cristo. Entonces, ¿qué pasa? Uno dice, listo, entonces, ¿por qué uno sigue pecando? Porque tú sigues siendo, digamos, como una extensión que aún tiene, digamos, esos recuerdos o esa esencia que era el pecado. Entonces, ¿cuál es la tarea del Señor Jesucristo y cuál es nuestra tarea? Es ser injertos por la fe en el Señor Jesucristo y ser alimentados de esa misma raíz para mostrar esos frutos de santidad. Entonces, ¿qué es lo que está relacionado con el nuevo pacto? Y es que es a través del nuevo pacto que nosotros somos injertos en la raíz. Nuestra raíz no proviene, digamos, del pecado como lo éramos anteriormente, sino que nuestra raíz es Cristo, para que nosotros en Cristo manifestemos las obras de Cristo. Entonces, si nos damos cuenta de todo, o un resumen de lo que es el nuevo pacto, es Cristo. O sea, si te pregunta, bueno, ¿quién hizo el nuevo pacto? ¿Qué es el nuevo pacto? Tú dices Cristo. Entonces ya de pronto te pregunté, bueno, ¿cómo así? ¿Por qué? Y pues tú ya les puedes dar el mensaje de salvación o cosas así por el estilo, pues de pronto que te puedan servir. Entonces, el nuevo pacto es Cristo, es gracias a Cristo, es por Cristo, es para Cristo, porque también es para darle la gloria a nuestro Señor Jesús por lo que Él hizo por nosotros. Entonces, respondiendo ya a la pregunta de cómo vivimos en el nuevo pacto, es por la fe. Dense cuenta que terminando en el versículo 5 dice que ten en cuenta la severidad y la bondad de Dios. La severidad para los que no creen y la bondad para los que son sus hijos. Dice más simplificado en la TLA. Entonces nos muestra también que cómo se mueve la bondad de Dios es a través de la fe. Y cómo se mueve la severidad de Dios a través del pecado. Entonces vemos dos puntos importantes y nosotros en el nuevo pacto somos regidos por la fe para la bondad de Dios. Entonces es por fe que entramos al nuevo pacto para que Cristo pues haga todo lo que hemos estado hablando en estos últimos minutos. Entonces ya hemos visto qué era el antiguo pacto, qué es el nuevo pacto, cómo vino el antiguo pacto y cómo vivir en el antiguo pacto. Sin embargo, también quiero terminar con unas pautas y las vamos a encontrar también en Colosenses capítulo 3 versículos del 1 al 4. Colosenses capítulo 3 versículos 1 al 4. Que lo tenga, lo puede leer. Colosenses 3 del 1 al 4. Dios les dio nueva vida, pues lo resucitó juntamente con Cristo. Por eso dediquen toda su vida a hacer lo que a Dios le agrada. Piensen en las cosas del cielo, donde Cristo gobierna a la derecha de Dios. No piensen en las cosas del mundo, pues ustedes ya han muerto para el mundo y ahora, por medio de Cristo, Dios les ha dado vida verdadera. Cuando Cristo venga, también ustedes estarán con Él y compartirán su gloria, su gloriosa presencia. Gloria a Dios. Entonces vemos que esta es la nueva vida del nuevo pacto. ¿Cuál es la nueva vida? Entonces, habiendo muerto al antiguo ser, siendo partes, somos partes de un nuevo pacto de gracia, y también en esa misma gracia debemos mantenernos enfocados ¿en qué? En las cosas de arriba. En Mateo 6:33 el Señor también dice, coloquen su mirada en las cosas del cielo, primeramente en las cosas del cielo, y todas las cosas serán añadidas. Entonces, cómo vivimos también en el nuevo pacto? Primeramente a través de la fe, y como segundo punto es poniendo la mirada en las cosas de arriba. Y uno dice, bueno, ¿qué son las cosas de arriba? Pues básicamente lo que es el estudio de la palabra, la ayuda del Espíritu Santo, el orar en otras lenguas, el venir acá es mirar las cosas de arriba, estás buscando primeramente al Señor Jesús. Es todo esto que, digamos, el Señor también nos ha llamado a hacer a lo largo de este tiempo. Entonces, el nuevo pacto tiene
no es una condición, porque digamos, no es como que tienes que hacer para recibir, sino que para crecer en tu desarrollo y para que puedas recibir de la raíz y puedas ser alimentado de forma correcta y no te seques por causa de que de pronto no te alimentaste bien espiritualmente, debemos mirar esas cosas de arriba. ¿Para qué? Para que también nuestra fe pueda crecer y nosotros disfrutemos de las cosas que el Señor tiene en el nuevo pacto. Porque sí, pues el nuevo pacto es la sangre de Cristo, es la gracia de Dios para nosotros, pero pues también en ese mismo pacto hay muchas cosas, muchas bendiciones que el Señor Jesús también nos ha dado. Quiero que busquen 2 de Corintios capítulo 5, versículos 17 al 21. 2 de Corintios 5, 17 al 21. 2 de Corintios capítulo 5, versículos 17 al 21. Y que lo tenga, lo puede leer. Pues Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, tomándoles en cuenta los pecados y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en Cristo, en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Amén. Entonces vemos que a través de su palabra nos dice una palabra interesante, es la reconciliación. Y uno puede que surja la pregunta, ¿reconciliación con quién? Pues básicamente con el pueblo de Israel, que de pronto no aprovechó la oportunidad que el Señor Jesús les había dado, y pues el Señor Jesús ofreció un nuevo pacto, dice también su palabra que aún mejor, no regido por la ley, sino por Cristo. Entonces vemos que varias veces es mencionado Cristo, Cristo, por Cristo, en Cristo, para Cristo, todo eso vemos que es mencionado en la Escritura. ¿Y por qué? Porque en Cristo nosotros somos nuevas criaturas. ¿Gracias a qué? A la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Así es como nos regimos en el nuevo pacto. Y de pronto les pido perdón si he sido muy repetitivo, pero es que es en Cristo, es en la sangre de Cristo que tenemos un nuevo pacto. Y quiero que te quede muy claro cuando escudriñes y cuando de pronto seas puesto a prueba en tu identidad. Porque a veces nuestra identidad también es puesta a prueba con las cosas que de pronto nos dice el diablo, las mentiras que nos quiere decir el diablo, como que no valemos, como que estamos enfermos, como que vivimos en pobreza. No, nosotros somos nuevas criaturas, libres del pecado, libres de la escasez, de la pobreza, de todas estas cosas, porque somos criaturas nuevas en la sangre de Cristo. Entonces, esa sangre es la identidad que te va a dar a ti y a mí como parte del nuevo pacto. Entonces, eso es lo que el Señor Jesús también nos quiere decir. Y me gustaría que fueran un poquito atrás, 2 capítulos antes, en 2 de Corintios 3, versículos 7 al 18. Este lo voy a leer yo. Sin embargo, por favor, me acompañan ahí. 2 de Corintios 3, 7 al 18. Y pues esto ya es para terminar. Sin embargo, pues quiero explicarles pues también que nosotros vivimos en un nuevo pacto. Sí, es importante entenderlo, vivimos gracias a la sangre de Cristo, pero también nuestra tarea es no ocultar lo que somos en Cristo. A veces de pronto por la pena o de pronto por el miedo al rechazo, nosotros opacamos lo que somos en Cristo y nos ha pasado. A mí me ha pasado, a todos en algún momento de pronto nos pase, pero la tarea también es que ese nuevo pacto se vea reflejado en nosotros para que las demás personas vean cuán bueno es ese nuevo pacto y esas personas puedan llegar a los pies de Cristo. Entonces vamos con eso en mente, vamos a leer 2 de Corintios 3, 7 en adelante. Dice: el ministerio que causaba muerte, el que estaba grabado en las letras de en piedra,
fue tan glorioso que los israelitas no podían mirar a la cara de Moisés debido a la gloria que se reflejaba en su rostro, la cual ya estaba extinguiendo. Pues bien, si aquel ministerio fue así, ¿no será todavía más glorioso el ministerio del Espíritu? Si es glorioso el ministerio que trae condenación, ¿cuánto más glorioso será el ministerio que trae la justicia? En efecto, lo que fue glorioso ya no lo es, si se le compara con la excelsa gloria. Y si no vino con gloria lo que ya se estaba extinguiendo, ¿cuánto mayor será la gloria de lo que permanece? Así que, como tenemos tal esperanza, actuamos con plena confianza. No hacemos como Moisés, quien se ponía un velo sobre el rostro para que los israelitas no vieran el fin del resplandor que se iba extinguiendo. Sin embargo, la mente de ellos se embotó, de modo que hasta el día de hoy tienen puesto el mismo velo al leer el antiguo pacto. El velo nos ha sido quitado porque solo se quita en Cristo. Hasta el día de hoy, siempre que leen a Moisés, un velo les cubre el corazón, pero cada vez que alguien se vuelve al Señor, el velo le es quitado. Ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Así, todos nosotros que con el rostro descubierto reflejamos como un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. Entonces creo que queda bastante claro esta escritura. Sin embargo, ¿qué nos está invitando estos últimos versículos? Es que con el nuevo pacto tenemos un reflejo, tenemos como un brillo, por así decirlo, y ese brillo es gracias al Señor Jesucristo. Sin embargo, pues Moisés en el Antiguo Testamento dice que cuando el Señor se encontró con Dios, él se tapó la cara para que los israelitas no vieran cómo de a poquito se iba apagando. Entonces, nuestra tarea es también que nosotros, cuando reflejamos, no nos pongamos un velo de pronto por miedo a nuestra identidad, que de pronto o nos dé pena mostrar lo que somos realmente en Cristo, así como hizo Moisés. Y pues va la palabra también va más allá y dice que el velo que se pone a los que no creen en Cristo es porque no pueden entender la palabra de Dios. O sea, las personas que no están en Cristo tienen ese velo que cubre su entendimiento. Sin embargo, nosotros que ya tenemos ese reflejo que es el Señor Jesús, tenemos ese brillo en nuestro corazón, nuestra tarea no es esconderlo como hizo Moisés, sino que todo lo contrario, reflejarlo a las demás personas. Y ese reflejo es el Señor Jesucristo. Entonces, para concluir, el Señor Jesucristo es el mediador de un nuevo pacto. El antiguo pacto, digamos, estaba regido también con la sangre, pero este poder de la sangre de los animales no era suficiente. Sin embargo, gracias al Señor Jesucristo vivimos en ese nuevo pacto, en un pacto lleno de promesas, lleno de provisión, lleno de santidad, lleno también de muchas cosas que el Señor nos va a ir revelando a través de su palabra. Entonces, nuestra tarea es que a través de ese nuevo pacto que tenemos en Cristo y de su sangre, no nos escondamos con lo que Él nos dio. Es decir, no seamos de pronto casi que tacaños en compartir lo que es la presencia de Dios, el nuevo pacto, porque el nuevo pacto es para todos. ¿Sí? Entonces, me gustaría terminar con una oración. Así que, Padre, te damos gracias por esta palabra, Señor Jesucristo. Te damos gracias porque somos parte de un nuevo pacto, Señor. Te damos gracias porque tu sangre nos ha limpiado, porque tu sangre nos hizo libres, Señor Jesús, de la muerte y del pecado y de la esclavitud, Señor Jesús. Te pedimos, Padre Santo, que a través de tu Espíritu Santo y a través de tu palabra podamos reflejar cada vez más con mayor brillo a las personas que necesitan de ti. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias, Señor Jesús. Te pido que tu palabra se guarde en nuestro corazón y dé fruto en el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Amén.